El Congreso tiene como lema ¿y ahora qué hacemos? Con este juego de palabras de la IA que releva una de las temáticas trascendentales del evento, que es justamente la inteligencia artificial. Y lo hemos abordado en los episodios del programa, pero queremos conversar con la ingeniera Claudia López sobre la ética de la inteligencia artificial. Claudia es experta en computación social, sesgo y enfoque de género, algo muy importante justamente si estamos hablando de las nuevas tecnologías. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, Claudia, de qué se va a tratar tu exposición y cómo podemos abordar justamente eso, algo que podríamos pensar que es tan humano como la ética, pero cómo abordarla en la inteligencia artificial. Sí, lo que voy a presentar tiene que ver con las formas en que nosotros desde el CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y desde el Núcleo Milenio FAIR, que es de futuros de inteligencia artificial, estamos tratando de aportar a la ciencia, entendiendo que hay desafíos éticos muy importantes en la inteligencia artificial que incluyen la discriminación, pero que también incluyen cosas como el manejo de la privacidad de los datos, la capacidad de darles explicaciones a las personas cuando tienen resultados desde la inteligencia artificial. Y lo que queremos hacer es que la ética nos permita una puerta de entrada hacia construir inteligencias artificiales del futuro que estén más centradas en el ser humano. Y al mismo tiempo tratar de entender también cómo la gente, las personas que hacen inteligencia artificial, pero también que son afectados por la inteligencia artificial, comprenden y conceptualizan esta inteligencia artificial para ver formas en que, por ejemplo, se puede transparentar mejor las formas en que comunicamos la inteligencia artificial hacia usuarias y usuarios, para que la gente pueda tener mejores formas de entenderla, pero también mejores formas de relacionarse con la inteligencia artificial, que vuelva un poco del poder de quien tiene el control de esta relación entre la inteligencia artificial y las personas, que vuelva un poco más a las personas y que no seamos simplemente sujetos de la inteligencia artificial, sino que también seamos más bien personas que podemos evaluar y criticar la inteligencia artificial y decidir cuándo nos sirve y cuándo en realidad quizás la inteligencia artificial está en aspectos o en dominios de la vida que creemos que la inteligencia artificial no lo hace lo suficientemente bien. Que está, digamos, y lo veíamos también en la nota, en muchos aspectos muy cotidianos de nuestra humanidad. Pero, Claudia, ¿por qué se reflejan estos sesgos de género? Finalmente la inteligencia artificial no nace de la nada, ¿no? Viene, se programa, parte de un humano también. Sí. ¿Eso se replica mucho, estos mismos sesgos de género que tenemos los humanos, se replican tanto en la inteligencia artificial? Bastante. Hay harta evidencia científica muy sólida donde se siguen prácticas muy cuidadosas para ver cuáles son los resultados de la inteligencia artificial en función de cómo funcionan para hombres, para mujeres o para otros tipos de género. Y lo importante ahí es que cuando recién descubrimos esto de que había sesgos de género, y a veces ese sesgo de género es un poco sutil, ¿no? A veces es a través de las palabras o los estereotipos de género, pero a veces es directa, a veces simplemente funciona peor para las mujeres. Cuando nos dimos cuenta de que eso pasaba, el primer tipo de como sospechoso, digamos, el primer sospechoso que pusimos o que nos dimos cuenta que existía eran los datos. Los datos de alguna forma operacionalizan, como que hacen carne las discriminaciones de género que pasan en la sociedad. Entonces, por ejemplo, nosotras somos mujeres, trabajamos y resulta que es muy probable que a nosotras nos paguen menos que a hombres que hagan exactamente nuestro mismo trabajo. Y entonces los datos históricos lo que han hecho es ir guardando o ir registrando ese tipo de comportamiento. Y la inteligencia artificial que se usa ahora, que es el aprendizaje automático, lo que hace es aprender de datos o de experiencias del pasado. Y entonces, si es que aprende de estos datos que muestran que ha habido un sesgo en el pasado, lo que va a pasar es que va a aprender que así a las mujeres por alguna razón nos asocian a trabajos mal pagados, a los hombres a trabajos mejor pagados, y les van a ofrecer o nos van a asociar a ese tipo de trabajos en el futuro. Lo que es particularmente problemático de la inteligencia artificial creo que son dos cosas. Uno, es que si es que antes había un jefe o una jefa que me pagaba menos a mí y le pagaba más a un hombre, uno podía identificar a esa persona y tratar de corregir eso. Claro. Pero cuando pasa con una inteligencia artificial, esto pasa de manera sistemática. Y si pasa de manera sistemática, es más complejo, ¿no? Es una discriminación sistemática sobre un grupo de personas y no es un caso individual, una anécdota. Claro. Y luego de eso, la inteligencia artificial, la que estamos usando hoy día, aprendizaje automático, redes neuronales profundas, tiene el desafío de que funcionan en base a un montón de datos y la forma en que funcionan muchos parámetros tratando de hacer el mejor modelo para predecir algo. Pero el gran desafío es que
en muchos de esos algoritmos nosotros no sabemos cuál es el modelo que está detrás de las predicciones. Sabemos que funciona bien, pero no sabemos qué está considerando para decirte a ti este trabajo y a ti este otro trabajo. Los datos que recopiló, cómo fue Solo sabemos los que datos. generó ese Sí. resultado, eso no se sabe. Más bien sabemos los datos, lo que pasa es que lo que hace el algoritmo de inteligencia artificial es encontrar el modelo que mejor representa esos datos, como una ecuación, pero una ecuación muy compleja, es más que una ecuación, ¿no? Pero en el fondo es un modelo. Y en este modelo, en general, nosotros antes de este tipo de inteligencia artificial sabíamos cómo funcionaba, lo podíamos explicar, un ser humano lo podía conocer. Hoy día eso con algunos tipos de aprendizaje automático no es posible, ¿ya? Nadie lo puede entender. Y entonces hay nuevos algoritmos que les llaman algoritmos de explicabilidad, que lo que hacen es tratar de como hacerle preguntas a este modelo para tratar de entender cómo es que está tomando esta decisión. Claro. Y esto es un área muy nueva, ¿ya? Y entonces esta área nueva surge como una respuesta a la problemática de qué pasa si es que tenemos este algoritmo. ¿Esa área? ¿Cómo? Tiene un nombre. Explicabilidad. Explicabilidad. Se llama explicabilidad y lo que trata de hacer es generar explicaciones, ¿no? Y estas explicaciones pueden ir apuntando a los desarrolladores o quizás incluso a los usuarios, a los desarrolladores para que puedan arreglar el modelo. Se me imagina el escenario donde hay resultados sesgados y me doy cuenta de eso, lo medí y digo, ya, pero ¿qué es lo que está pasando? Y me voy a tratar de dar cuenta cuál es la variable que está pesando mucho y que quizás podría estar explicando este tipo de problemas. Y entonces puedo tratar de arreglar ese modelo. O, para el otro lado, hay gente que está trabajando en explicaciones hacia los usuarios. Y entonces le podría decir al usuario, mira, con este currículum, lo que más influyó en tu rechazo o en tu aprobación es esto. Es este tipo de variables. Y hay algunas variables que uno puede cambiar, ¿no? Hay otras que no. Así como no me pueden pedir a mí que yo cambie mi edad o cambie algo de mi historia, mi género. Que finalmente la inteligencia artificial no sea así porque sí, claro, o no porque no, sino como que haya alguna razón de por medio, ¿no? Claro, y va a haber entonces estos algoritmos de explicabilidad lo que hacen es entregarte razones. ¿Ya? Y entonces hay todo un espacio de trabajo ahí. Sin embargo, también hemos llegado a la conclusión de que los datos no son el único problema. Que además de los datos, hay problemas en la forma en que aprenden los algoritmos, pero sobre todo hay que darse cuenta que hay más decisiones detrás de la inteligencia artificial que no tienen que ver solo con el dato que vamos o los datos que vamos a seleccionar, sino que a veces tienen que ver con los imaginarios que tenemos con el para qué estamos usando inteligencia artificial. Claro. ¿Cómo seleccionamos los datos? A veces los seleccionamos simplemente porque están disponibles y no porque sean los mejores datos para representar la realidad que queremos intervenir. Claro. Y entonces hay muchas decisiones detrás de la inteligencia artificial que al final del día influyen en los tipos de inteligencia artificial que estamos viendo hoy día. Y hoy día se critican muchas cosas de la inteligencia artificial, como por ejemplo que muchas veces es utilizada para maximizar eficiencia o maximizar los ingresos de ciertas compañías, pero no tiene, por ejemplo, o no hay muchos usos para disminuir la brecha de género, o no hay muchos usos para finalizar o tratar de acortar las brechas de pobreza. Brecha en general, la desigualdad, exactamente, etcétera. Como que apunta a maximizar. De alguna manera, como que nos convencimos de para lo que sirve la inteligencia artificial es para hacer cosas más eficientes. Y entonces hay también un empuje bien grande por tratar de reimaginar las formas en que estamos usando la inteligencia artificial, de modo que lo importante no sea simplemente hacer las cosas más efectivas o tampoco sea lo único reemplazar al humano, sino que pensemos en otras formas también que podemos usar la inteligencia artificial para mejorar nuestra calidad de vida o para afrontar los grandes desafíos que implica vivir en sociedad, y que sabemos que hay problemáticas, por ejemplo, en la región latinoamericana, que están muy asociadas a los objetivos de desarrollo sostenibles, por ejemplo, que podrían ser otro foco de la inteligencia artificial. Perfecto. Se nos ha pasado volando el tiempo, Claudia, pero para finalizar, ¿cómo invitarías a las personas a, por ejemplo, ver el blog en el que tú participas, que, si no me equivoco, es el miércoles a las 16 horas y se llama Conciliación Tecnológica? No es que tenga todo memorizado, tengo un portal, pero Conciliación Tecnológica. ¿A quiénes llamarías tú a no perderse este blog? Es un bloque que tiene harto que ver con inteligencia artificial, pero también harto que ver con equidad de género. Hay algunas charlas que van a pasar sobre la participación de mujeres en la ingeniería y en la inteligencia artificial. Hay charlas que tienen que ver con los sesgos que uno puede encontrar en la inteligencia artificial. Para que todos sepan que hay muchas mujeres trabajando en inteligencia artificial también. Efectivamente. Y también esto no es una preocupación solo de las mujeres. Claro. La equidad es una preocupación que nos convoca a muchas y muchos investigadores.
Y entonces todo esto va a tener que ver con cómo la tecnología o cómo nos adecuamos a esta idea de la tecnología y cómo conciliamos nuestra vida y nuestras formas de trabajo con estas nuevas tecnologías. Sin embargo, hay un montón de otras charlas muy interesantes en el Congreso Futuro que tienen que ver con el impacto de la inteligencia artificial en la educación, en la democracia. Y entonces me parece a mí que es una estupenda oportunidad para las personas que pueden asistir o que pueden también ver a través de las señales online lo que va a estar pasando en el Congreso Futuro, así como también en las regiones. Yo soy de región y me encanta saber que el Congreso Futuro tiene un centro aquí en Santiago, pero que además va a estar en las distintas regiones del país con varios invitados internacionales también. Y todo eso está también en el programa, puede ir ahí, ir específicamente en cada región, revisar dónde se va a realizar, qué tipo de charlas y también exposiciones, talleres, etcétera, que son parte de este evento de divulgación científica tan importante. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación.